Buenas tardes. Continuamos la última jornada del taller Los cubanos en el escenario de los latinos en los Estados Unidos, esta vez con un panel dedicado a la literatura que nos invitará a pensar en aquellas escrituras que nacen de la experiencia migratoria o que de alguna manera están vinculadas a la migración. Y bueno, para adentrarnos en estos caminos nos acompaña la doctora Luisa Campuzano, directora del Programa de Estudios de la Mujer de la Casa de las Américas, profesora universitaria de larga trayectoria, que dirigió la revista Revolución de Cultura y que recientemente recibió la Orden Félix Valera de primer grado que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. También nos acompaña la doctora Zaida Capote, investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística y recientemente ganadora del Premio Alejo Carpentier de Ensayo, y la máster Ananiria Albo, investigadora del Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos de la Casa de las Américas, y quien ha hecho de la migración y de la diversidad cultural que encierra ese término de latinos del que hemos hablado en estos días su tema de investigación, y que también ha llevado a muchos de sus estudiantes, como es mi caso, a seguir estos caminos investigativos. Entonces comenzamos con Zaida. Gracias, Amanda. Bueno, muchísimas gracias, Ananiria, por la invitación a participar en el coloquio. Yo voy a leer fragmentos, a veces incoherentes, ustedes me dirán, de la introducción a un índice de ensayo y crítica literarios de la diáspora, que ha sido un proyecto del Instituto de Literatura y Lingüística. Y esta es una serie de reflexiones acerca de los temas y los problemas que plantea la realización de ese índice del ensayo y la crítica de la diáspora, del 59 hasta el presente. Decía Borges, creo que en su ensayo sobre Valéry, que se debería poder hacer la historia de la literatura sin mencionar un solo nombre. Aunque sería magnífico intentarlo, a menudo tenemos que ilustrar el curso de una idea o la elección de un motivo literario con ejemplos concretos. Sin centrarme en una obra específica, puesto que la idea de elaborar un índice del ensayo y la crítica literarios de la diáspora cubana no pretende otra cosa que dar cuenta de su existencia y de su magnitud, mencionaré algunos autores inevitablemente porque se trata de ilustrar ese curso. Quiero compartir con ustedes algunas de las ideas y discusiones teóricas que un empeño como este obliga a abordar. Hay que reconocer la preeminencia de la reflexión sobre el tema en la introducción de Ambrosio Fornet a aquellos dossiers publicados por la Gaceta de Cuba en 1993, luego reunidos por la editorial Capiro de Santa Clara en el volumen Memorias Recobradas. Como proyecto del Instituto de Literatura y Lingüística, el índice del ensayo y la crítica literarios de la diáspora tuvo otro antecedente en el utilísimo compendio biobibliográfico, el título, Literatura y Emigración Cubana Contemporáneas, 1959-1998, dirigido por Ricardo Luis Hernández Otero y aún inédito. Un loable esfuerzo por compilar la información necesaria para el estudio de la producción literaria de la diáspora. Definir el estatus de una literatura es un gran problema teórico. El dilema del nombre, que tantos desvelos ha causado desde siempre, se repite aquí. No es asunto sencillo. El nombre es expresión de identidad. Cuando otro te nombra, te clasifica, te asigna un destino y al mismo tiempo te niega otros. Teniendo eso en cuenta, explico desde mi perspectiva los recovecos recorridos y las aprehensiones vencidas antes de decidirme por el apelativo diáspora. Sé que a algunos podrá parecerle un asunto pasado de moda, ya resuelto. A mí no, todavía no. Si el proyecto arriba mencionado estudiaba la literatura de la emigración, Ambrosio Fornet hablaba de la literatura de la diáspora, y yo misma, cuando redacté el epígrafe correspondiente a la ampliación del tercer tomo de la historia de la literatura cubana, traté el cuento del exilio, es porque evidentemente hay un mar de fondo que puede arrastrarnos en una u otra dirección. Explico mis razones, mi desazón. Esto de la terminología siempre es un lío, la obligación de decir lo justo, sin desvíos. Diáspora, emigración o exilio refieren, a juicio mío, a momentos distintos de la relación práctica de los emigrados cubanos con el campo cultural e incluso editorial de la isla. Cada uno de tales términos tiene, además, una carga semántica de implicaciones políticas que merece pensarse.
y los vaivenes de nuestra relación común inciden inevitablemente en esa percepción. Me resistía en textos previos a hablar de diáspora porque consideraba que al usar ese término estaba contribuyendo a diluir las numerosas prohibiciones y contratiempos que debían enfrentar los cubanos de afuera. Las diferencias políticas y la distancia académica entre Cuba y los países donde podría hallarse información, sobre todo los Estados Unidos, hace aún más complicado el trabajo de recuperación de esas voces lejanas y con frecuencia inaudibles en el concierto interno. Salvo contadas excepciones, como la del Grupo Areíto, asociaciones como el Círculo de Cultura Cubana, que se propuso un acercamiento a la isla, la labor cultural del exilio se mantuvo prácticamente desligada de los vaivenes del campo cultural de la isla. Entender la diáspora como una unidad, esa necesidad metodológica, es por otra parte una falacia. Eliana Rivero ha descrito la distancia, tanto generacional como ideológica, entre cubanos y cubanoamericanos, y la dificultad del tránsito de migrante a miembro de una minoría étnica. Curiosamente, da cuenta también, en ambos casos, de cierta resistencia a la asimilación total dentro del crisol de nacionalidades que son los Estados Unidos. Esperemos, si se nos permite soñar, que en el futuro tales divisiones carezcan de utilidad y se pueda llevar a cabo una interrogación de la tradición cubana, ampliando nuestra perspectiva hasta los confines más insospechados, aun cuando siempre será necesario definir, exponer y reflexionar profundamente acerca de la condición cubana, que diría Pérez Firmat, inevitablemente. Reconozco imprescindible la advertencia de Martin Bauman acerca de la posible disolución semántica del término diáspora, dado su uso continuo y con sentidos difusos, pero defiendo también la necesidad de unificar la diversidad real en un espacio metafórico de expresión, tal como se ha registrado en la producción crítica y ensayística que el índice compila. Ayer yo oí hablar a las presentadoras sobre música, sobre artes plásticas, y veía que la gente asume el término con total naturalidad. En literatura la discusión yo creo que todavía puede cursar. Precisamente esa reflexión sobre el ser cubano es una de las corrientes más caudalosas de la producción ensayística y crítica. Con idéntico nivel de preponderancia, reflexiones más filosóficas, digamos, sobre la nación y las condiciones de identidad suelen acompañarse de relatos más o menos amplios, más o menos elaborados, acerca de la experiencia íntima del exilio y la vivencia de la condición consecuente, con atención sobrada al discurso del yo y el registro de memorias o autobiográfico, cuyo análisis define títulos específicos. Por lo general, la crítica y la ensayística centradas en la producción cultural y literaria suelen acudir a proyecciones sobre autores o temas específicos de la literatura cubana. Algo menos frecuentes, incluso excepcionales, resultan las indagaciones globales sobre el proceso de la cultura nacional. Predomina el estudio de notables autores cubanos y de autores españoles, algo presuntamente vinculado a la formación académica en universidades españolas o en el ámbito académico norteamericano, donde prevaleció durante mucho tiempo la formación curricular en literatura española frente a los estudios latinoamericanistas. Podría trazarse asimismo un eje de desarrollo sucesivo de otros temas, como la atención a la práctica cultural feminista o latinounidense en sus peculiares condiciones y con sus específicas consecuencias para la escritura y el ejercicio cultural. Una discusión a menudo abordada y eternamente postergada es la del idioma de escritura. En varios de aquellos textos suyos, pioneros en la difusión en Cuba de la escritura de la diáspora, Fornet discutía la dificultad de asumir como cubano un texto escrito en una lengua ilegible para la mayoría de la gente en Cuba. Aquel problema teórico lo hemos resuelto en nuestro índice, salomónicamente, es un decir, desplazando la discusión hacia una afirmación tácita. Si el texto ha sido producido por un autor cubano, entonces entra en nuestro índice, incluso cuando decidimos incluir aquellos que aún no han sido traducidos del inglés, el idioma extranjero que más cerca tenemos por circunstancias culturales y geográficas, para cumplir con uno de los objetivos primordiales de nuestro trabajo, poner a circular las ideas y los métodos en discusión propuestos por los ensayistas y críticos de la diáspora cubana. No se me escapa que esta solución no es tal, y tampoco que estamos hablando de apenas un índice, un catálogo de títulos, lo cual simplifica el asunto. Como comunidad cultural numéricamente más amplia, sino por la mayor influencia que ejerce en el campo cultural cubano, la comunidad asentada en los Estados Unidos puede considerarse decisiva frente a otras comunidades cubanas de otros países de habla no española en el contexto de esta investigación.
En tal sentido, incluimos gestos culturales de análisis y creación, aun cuando no hayan sido traducidos, como decía, como un modo de adelantar la futura comprensión de esa producción ensayística y crítica como un todo, con un curso propio y un crecimiento sostenido en los últimos años. Si Fornet asumía aquellas muestras como parte de un discurso de la nostalgia, también se ha dado, como sugería Tololian, la negación de la identidad nacional previa como modo de mantener la coherencia de la conciencia diaspórica, como él la llama. Cuando revisemos someramente algunas de las propuestas conceptuales del ensayo de nuestra diáspora, veremos repetirse la idea de una Cuba descartable, apenas útil para ilustrar un sitio en el mapa, una metáfora, un pasado ya superado o un infierno. Hay, por supuesto, visiones disidentes de esa línea dominante y momentos de preeminencia de una percepción distinta, pero lo consigno aquí sin entrar en la discusión, o descripción más bien, de obras específicas. Aprovechando la formulación de Tololian y reconociendo que un emigrante o exiliado es ya otro, a menudo sorprende hallar la negación de lo cubano, detonando tan dramáticamente que pierde fuerza y originalidad en su recurrencia. El ejercicio de la identidad, si puede llamarse así, supone una voluntad de autodefinición en tanto identificación o distanciamiento de lo circunstancial común. En la tensión entre dos polos identitarios, así postulada, se dibuja también el mapa de buena parte de la escritura ensayística de la diáspora cubana. Stuart Hall, por su parte, enfrentaba el tema de la identidad en la diáspora como una apelación a la complejidad para evitar lugares comunes y conclusiones rápidas. Esa inestabilidad real que debe enfrentar la identidad cubana en la diáspora frente a la intervención de y el contacto con nuevos contextos y estímulos y la interpelación de modelos de conducta, lenguaje y vida cotidiana distintos de los originarios, haría cada vez más necesaria la apelación a aquella voluntad de querer ser cubanos, defendida por Fernando Ortiz, que aquí cobraría vida en el gerundio, la voluntad de querer seguir siendo cubanos. La construcción de la identidad diaspórica llevada a cabo desde la reflexión y la creación funciona como uno de los ejes fundamentales para una inmersión explicativa en esta producción. La práctica multidisciplinaria del estudio de la diáspora debería coadyuvar a la organización de grupos de trabajo de diversas disciplinas y que sumara gente de aquí y de allá para obtener una radiografía lo más cercana posible a su realidad, que incluya, claro está, su producción cultural, el registro imaginado de esa experiencia. En lo que llega ese momento de integración interdisciplinaria, cada contribución puede, desde su campo específico, sea la demografía, la historia, la economía, la política, o como es nuestro caso, la literatura, cuya ausencia o poca presencia más bien ha sido comentada por Iraida López, ir sentando los cimientos, bien que fragmentarios, dispersos, de esa comprensión más amplia por venir, a la cual este índice, que no muestro aquí, pretende coadyuvar. Comentaré en líneas generales las características de esa producción. Una de las razones por las cuales emprendimos el trabajo de acumulación que aquí se atestigua fue la necesidad de incluir obras de autores de la diáspora en el tercer tomo del Diccionario de Obras Cubanas de Ensayo y Crítica, y es una necesidad compartida dentro y fuera de Cuba. Si la investigación en literatura es todavía deficiente, la dedicada a estos géneros que a menudo parecen vivir fuera de lo literario es mucho peor. Un tema recurrente del ensayismo y la crítica es la lectura del legado martiano, no solo literario, sino espiritual, ético, político. El estudio de figuras cuyas obras alcanzaron gran notoriedad y eficacia como expresiones de un decir cubano. La revisión generacional dentro del curso histórico de la literatura escrita dentro y fuera de Cuba. La insistente pregunta por la identidad y sus registros literarios, entre otros. Asimismo, destacan por su frecuencia los textos dedicados a la tradición clásica española, que ya comenté. Finalmente, aunque minoritarios, también hay indagaciones teóricas y estudios panorámicos. Por otra parte, vale señalar que algunos de los autores registrados aquí han sido publicados en Cuba, como Jesús Barquet, Emilio Bejel, Alina Camacho Gingerich, Román de la Campa, Lourdes Casal, Carlos Espinosa, Roberto G. Fernández, Lourdes Gil, Roberto González Echevarría, Iraida López, Enrique Sacerio, Lourdes Tomás Fernández de Castro, entre otros, y varios entre ellos han ganado concursos literarios en la isla. Barquet obtuvo el premio Lourdes Casal de Crítica Literaria de la UNIAC, Lourdes Tomás ganó el premio Casa de las Américas de Ensayo. Antes y después, otros autores de la diáspora han sido premiados y publicados en Cuba. En el 81, un jurado de poesía en ese mismo certamen entregó un premio homenaje al poemario de Lourdes Casal, Palabras junto a Revolución, y la Casa de las Américas ha reconocido títulos de otros géneros, como Las historias prohibidas de Marta Veneranda, de Sonia Rivera Valdés, o Azúcar, Tabaco y Revolución, La forja del Nueva York cubano, de Lisandro Pérez. Pero entremos en materia.
¿Cuáles son las líneas dominantes y los textos que las ilustran? Proporcionalmente, en una producción que abarca casi 60 años, las líneas más fácilmente apreciables son las de abordaje de figuras notables y sus obras específicas. Las panorámicas, ya dije, menos frecuentes, son más influyentes y alcanzan mayor difusión. Las reflexiones sobre la identidad y la cultura cubana y, sobre todo, el replanteo de esos vínculos en el ámbito de identidades emergentes. Con respecto al tan llevado y traído asunto de la identidad, suele plantearse, ya lo dije, como central la dilucidación de qué es lo cubano. La negación de la peculiaridad o especificidad histórica de Cuba suele oscilar entre la exaltación de sus rasgos más pintorescos, como el baile, la pintura, la música, aunque incluso tales manifestaciones culturales presuntamente inocuas hayan sido atacadas a menudo en la persona de sus artistas según preferencias políticas, y la negación incluso de su existencia. Otras imágenes confluyentes con la borradura o disolución de la isla, coherente con la negación de Martí, pues a menudo la geografía física y la geografía espiritual se confunden, establecen una relación metonímica evidente. Son la balsa perpetua de Iván de la Nuez, la isla flotante de Antonia Vera León, la violenta pulsión de olvidar a Cuba y convertir lo cubano en adjetivo sin sustantividad de Walfrido Dorta, entre otras muchas que aluden al vacío, la intemperie y la orfandad de una tradición que ha perdido su centro o, para decirlo con la antropología, de una identidad sin territorio. Tanto la reflexión ensayística como la evaluación crítica suponen un descomunal esfuerzo intelectual. Hay notables intentos de describir y conceptuar una experiencia, la de la ausencia o la distancia de la tierra natal y sus gestos y honduras culturales, y también la progresiva construcción de una identidad emergente primero y luego consolidada, que ha dado en llamarse de múltiples maneras: cubanoamericana, como dice Pero Firmat y otros, dividida, divertida, Vera León, intersticial, como dice Iraida López, o fronterisleña, como dice Leana Rivero, como otros términos más específicos como Cuban de Bear o Gay Cuban Nation como Begel, y mucho más abarcadores como la Gran Cuba de Ana López, una especie de Cuba transnacional. Por cierto, dice Silvio Torres Sayán que pretender usar la potencialidad, a pesar de su potencialidad, el paradigma transnacional en el caso de la cultura caribeña sería como invocar el agua para explicar la vida de los peces. Así que hay que tenerlo en cuenta cuando pensemos en esta idea de una isla caribeña transnacional, que es lo que somos desde que nacimos. En el caso cubano, la ausencia de conflicto nos resulta demasiado evidente, es algo a lo que dude de Sayán, dado los testimonios con que contamos. La literatura del exilio, bueno, hay otra generación más joven a los cuales les cuesta definirse como cubanoamericanos, hispanos o latinos, y suelen considerarse cubanos y hablan sin conflicto de una Cuba postsoviética, sin necesidad de plantearse o cuestionar su identidad profunda, como de Casamayor Cisneros, Damaris Puñales o Mabel Cuesta. La literatura del exilio ha sido bastante discutida. Aquí mencionaba una conferencia de Reinaldo Arenas que es excelente y les recomiendo. Haciendo a un lado las visiones dramáticamente desencantadas con la realidad cultural del exilio, como la de Lorenzo García Vega en El oficio de perder, quien se refiere a una literatura autista sin ámbito público posible, es de lo que se comentaba antes acerca de los espacios de difusión. Hay autores que han logrado construir un universo, sobre todo académico, de discusión de sus textos. Nuestro índice no es más que una tentativa, la ilusión de asentar un registro en perpetua movilidad y crecimiento, una primera estancia para una investigación mucho más profunda que pueda llegarnos esa integración tanto tiempo anhelada, aún a sabiendas de que la información recogida aquí será susceptible de expansión, correcciones y críticas. Es de esperar que demuestre su utilidad para futuras expediciones a un espacio de producción cultural que merece comprenderse, estudiarse y circular en Cuba. Muchas gracias. Sí. A 45 años de contraviento y marea, un puente que no cesa. La cultura no puede hacer otra cosa que construirse desde lo simbólico. Las naciones que la han engendrado también. Ahí está la razón fundamental por la cual Cuba ha estado vibrando con los acontecimientos de nuestro deporte nacional. La isla, como en aquel momento de los primeros encuentros con la comunidad cubana de los Estados Unidos, siente que algo está pasando.
Las redes estallan con el Team Aceres, mi corazón no puede más que estar feliz y mi mente, que debía escribir este texto, me dice solamente que los puentes parecen no cesar. Debemos continuar. La Casa de las Américas siempre ha sido disruptiva. Se ha adelantado, se ha atrevido. Lo hizo desde el primer instante cuando su fundadora, Aide Santamaría, dio la misma relevancia al arte contemporáneo latinoamericano que aquella colección de arte popular que llegaba desde Perú a su pedido. Lo hizo cuando apoyó al movimiento de la Nueva Trova que dio aquí el concierto fundador. Lo volvió a hacer cuando al convocar aquel premio extraordinario La Juventud de Nuestra América para celebrar la realización del 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que tanto movilizara a esta isla caribeña, le fuera otorgado a contraviento y marea del Grupo Areito por aquel ya lejano 1978. Resulta importante señalar la realidad de una narrativa casi contranarrativa, colectiva, sobre una parte de la memoria social de nuestro país. Luego de 45 años, estamos ante un libro que testimonia la construcción colectiva de aquel grupo de jóvenes que desde 1973 y finalmente en 1974 decidieron unirse para intentar, y cito, una comprensión más amplia del proceso cubano. Areito se propone llegar a aquellos individuos que compartan nuestras inquietudes y así emprender un nuevo camino de reflexión sobre nuestra situación como exilio y la de la Cuba en revolución. Cierro cita. Se trata de un diálogo en el que sus protagonistas se autorreconocen en sus historias. La validación del otro muchas veces rompe los esquemas de la etnografía occidental y más bien recupera un discurso en el que el yo opera en identificación con la opresión del otro, como lo hace también la teoría feminista. Entonces, aquellos 31 jóvenes que prestaron testimonio se aunaron para construir un discurso en el que quedaría la memoria más reciente de sus vidas, que pudieran también ser las nuestras. Entonces retoma un concepto que lucha por su supervivencia a disciplinar. Memoria social, según el diccionario de memoria colectiva, se trata de una cuasi redundancia, aunque, y cito, sigue siendo imprescindible para enfatizar que nuestros recuerdos son construcciones irrealizables fuera de la vida social. Comprender la memoria pasa por conocer el papel que cumplen las relaciones, que cumple esa memoria en las relaciones sociales, cómo se usa en diferentes contextos y espacios de relación y qué prácticas permite realizar. En definitiva, tomar en consideración las acciones en que las personas nos implicamos para recordar. Cierro cita. Precisamente eso hicieron aquellos jóvenes que aceptaron recordar a partir de una entrevista. Se trata de testimonios en torno a la situación sociodemográfica de ellos y sus familias en Cuba antes de partir, la experiencia de la salida, los primeros años en Estados Unidos, el proceso de lo que denominan radicalización, la percepción sobre Cuba después de aquel primer viaje de retorno, la percepción sobre la población cubana de los Estados Unidos y o Puerto Rico, el terrorismo entre algunos exiliados, sus actitudes políticas, los procesos de asimilación y el carácter prospectivo de sus realidades. Pero el libro va mucho más allá de la reconstrucción de la memoria respecto al proceso migratorio de estos jóvenes. Hay una intención de conectar la introspección propia con fenómenos políticos, sociales e históricos. La guerra de Vietnam, la unidad popular de Salvador Allende, la muerte del Che en Bolivia, el compromiso con Puerto Rico. Cada uno de estos hechos, donde podría incluirse la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, fue influyendo en la forma de pensar de estos jóvenes respecto a Cuba. De ahí que entre aquellos cubanos radicales del exilio, poco a poco se fuera formando el núcleo de la Universidad de Gainesville, que tanto hablara aquí Rafael Betancourt el lunes, que poco a poco, paulatinamente se le fueron uniendo jóvenes cubanos de Washington, Puerto Rico, Miami y Nueva York. Las y los estudiosos de la memoria social reconocen la posicionalidad como un elemento esencial para un análisis holístico en relación con los recuerdos y sus registros. En este caso, estamos ante un libro que muestra las contradicciones propias de una voz colectiva. No hay criterios únicos, aunque hay consenso. Un consenso sobre qué significa Cuba para estos jóvenes. Cito, mi percepción de la Revolución Cubana todavía es algo ingenua y parcial.
porque está mezclada con el sentimiento de nostalgia que tengo hacia Cuba. Mientras más leo sobre Cuba, más veo lo complejo que es el proceso revolucionario y lo difícil que es mantener una perspectiva crítica y no dejarse desbordar por un nacionalismo chauvinista, causado por la posición marginada que tenemos dentro del exilio. Cierro cita. Pero la posicionalidad queda expresada precisamente en cómo ellos mismos narran ese proceso de radicalización, que yo llamaría de entendimiento con Cuba. Hay referentes diversos y caminos distintos. Para unos, las comparaciones de Cuba y su sociedad con otros regímenes latinoamericanos y sus estrategias. Para otros, la situación de Puerto Rico colonizado y la férrea guerra contra el movimiento independentista. Para muchos, el papel conservador del exilio cubano tradicional frente a las instituciones opresoras del resto de las minorías. Quisiera, por otra parte, detenerme a pensar en un tema bastante recurrente si de migrantes se trata, el retorno. América Latina y el Caribe se levanta sobre la idea de ida y vuelta. Sin embargo, como ya se ha dicho ayer y antier en esta sala, el retorno en la migración cubana post-1959 se había visto hasta este instante como un imposible. Las circunstancias políticas lo impedían. El regreso, el retorno, el volver, fue un hecho palpable para estos jóvenes, un hecho que se consolida gracias a la intervención de Lourdes Casal y de Francisco Aruca fundamentalmente. Las teorías en torno a la memoria social se levantan sobre la impronta de las determinantes sociales, históricas y políticas. Sin embargo, creo que en este caso los afectos, los vínculos rotos y en tránsito a reconstruirse deben señalarse también. Aunque es cierto que cada uno de los elementos socialmente recurrentes y que ya he mencionado, Vietnam, el racismo, Puerto Rico, fueron determinantes en la decisión de regresar, no subestimemos la impronta de la identidad y la nostalgia. Lo interesante en este sentido es que si bien el libro logra mostrar la emocionalidad del retorno, a la par es un arsenal para comprender los niveles de madurez respecto al análisis relativo a Cuba. Son capaces de identificar los primeros logros del proceso revolucionario a la par que no les ciega la pasión y señalan las principales dificultades partiendo de las causas globales y las nacionales. El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba, así como el asedio político a través del terrorismo casi de Estado, las deformaciones de los países subdesarrollados o del tercer mundo, como ellos dicen, se suman al tema del monocultivo, la vivienda, la participación democrática, que para nada pretenden sea a la usanza estadounidense, sino, y esto para mí siempre ha sido relevante, hablan de la necesidad de un proceso creador desde la propia cultura política cubana. Lo cierto es que en esta vuelta reciente de los odiadores, revisitar Contra Viento y Marea del Grupo Areito me tranquiliza un poco. Creo en la posibilidad de que esos puentes construidos por aquel legendario grupo continúen. El testimonio ya está dado. Sigamos construyendo un poco más, como lo hicieron Lourdes Casal, Román de la Campa, Vicente Dopico, Margarita Lejarda, Apolinar y Raúl Álzaga, Francisco Aruca, Rafael Betancourt, voy a mencionarlos a todos. Liliana Blanco, Eric Camayo, Joel Camayo, Román de la Campa, Orlando Canales, Armando García, Miguel Estrada, Ernesto García, Mariana Gastón, Mauricio Gastón, Andrés Gómez, Roberto González Echevarría, Margarita Lejarda, William Luis, Adriana Méndez, Miriam Muñiz, Vivian Otero, Eliseo Pérez Estable, Marifeli Pérez Estable, Lourdes Rey, Albor Ruiz, Dani Asada de la Campa, Tania de la Torre, Miren Uriarte y José Ramón Villalón. Muchas gracias. Está un poquito más alto. Sí, un poquito más. Bueno, muchas gracias, Ana Niria. Bueno, agradezco a mi amiga Ana Niria Albo su invitación a participar en este taller, para el que traigo una suerte de mix de trabajos sobre esta temática, desarrollados y en parte publicados entre 2003 y 2016. A los que sumo preocupaciones y preguntas, seguramente compartidas, que en los años siguientes han venido presentándosenos ante situaciones migratorias que se renuevan y modifican de un día para otro. He contado muchas veces, y vuelvo a hacerlo ahora,
que a fines de 1983 me invitaron a escribir una larga ponencia sobre un asunto que nunca había tratado: las mujeres cubanas en la narrativa de la Revolución. Me la pidieron con la finalidad de presentarla junto a otras 5 ponencias como temas centrales de un congreso que al año siguiente se dedicaría a analizar la cuentística y la novelística del referido periodo histórico. Los resultados a los que llegué en lo referente a las cubanas como tema, como personajes y como autoras de esa narrativa fue tan decepcionante que escogí como subtítulo en mi documentada indagación el de Ponencia sobre una carencia. Pero gracias a ella y a sus circunstancias, que no fueron muy agradables, y poco tiempo después al hecho de haber entrado en Casa de las Américas, invitada por Retamar para dirigir su centro de investigaciones literarias, esto me permitió entrar en contacto con una tremenda y siempre creciente cantidad de escritoras latinoamericanas que estimuló y comprometió mi interés por conocer mejor lo que escribían las cubanas, guiada por el principio siempre útil y que recomiendo de conocer para reconocerse. Comencé desde el inicio, poco a poco fui avanzando, participando en congresos, publicando resultados, recibiendo invitaciones, y antes de llevar 10 años en ello y unos pocos en la casa, comenzamos a fraguar con colegas cubanas y de otros países nuestros primeros encuentros internacionales y a fundar en 1994, justo a los 10 años de aquel coloquio inicial, el primer programa de la casa, el programa de estudios de la mujer. En 1998, y en la Universidad de Burdeos II, la Michel de Montaigne, presenté un primer trabajo en que abordaba en conjunto a las más recientes narradoras cubanas. Hasta entonces no había vuelto a ellas. Las llamadas novísimas y posnovísimas por Salvador Redonet, que las había descubierto y las había promocionado, llegadas en la segunda mitad de los 90 a las revistas y editoriales del país, precedidas por un libro de cuentos de Marilyn Boves, Alguien tiene que llorar, de 1995, que había recibido el premio Casa, y acompañadas de una abundante antología de narradoras cubanas de todos los tiempos y geografías de la isla y de afuera, como se decía, compilada por Mirta Yáñez y la propia Marilyn, Estatuas de Sal. Iba avanzando poco a poco en mi investigación y después de distintas conferencias sobre el tema, dadas en diferentes lugares, en el trimestre de primavera de 2001, como profesora visitante, di en la Universidad de Stanford un curso de 30 horas para estudiantes graduados sobre narradoras y crisis de los 90 en Cuba. Y ese mismo año, en mayo, afilando el tema que hoy nos convoca, participé en un panel del coloquio Exilio, Migración y Diáspora Hispana en la Universidad de California en Santa Cruz, de modo que ya en marzo de 2003 presenté en el Congreso de LASA, celebrado en Dallas, la ponencia Los que se quedan y los que se van, emigración en textos de escritoras cubanas de los 90. Y en junio del mismo año, en el Congreso del Mundo Caribeño, Desafíos y Dinámicas, celebrado en la Universidad de Burdeos III, en este caso en la Montesquieu, di una conferencia titulada Viajes y ausencias, las narradoras cubanas de los 90 y la escritura de la emigración. O sea, es un tema que he trabajado hasta el agotamiento. Cuando me invitaron a hablar de esto, dije, pero si ya no, pero bueno, lo voy a hacer. Ese mismo año se publicó una de las primeras antologías de cuentistas cubanas aparecidas en Estados Unidos, compilada por Mary Berg y con prólogo mío, Open Your Eyes and Soul, en Buffalo por la White Pine Press. Y en 2003 apareció en el número 32 de Temas, revista en que me gustaba y me gusta publicar mis textos más polémicos, más políticos, un ensayo titulado Literatura de Mujeres y Cambio Social, narradoras cubanas de hoy, en que resumía detenidamente todo lo que había trabajado sobre estas narradoras y los temas en que se concentraban su interés y su producción, temas en que se traducía la percepción de evidentes cambios en la sociedad cubana, entre los que se destacaba, por encima de todos, el referido a la emigración. Al año siguiente, este texto se tradujo y se publicó en Hamburgo y con adiciones en el libro, aparecido también en 2004, en el que recogía mis trabajos sobre escritoras cubanas de los siglos XVIII al XXI, o Las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios, publicado en el 2004, y repito, 2010 una reedición y en el 16 otra. Y también ese mismo año, en febrero, celebramos por el Programa de Estudios de la Mujer el coloquio internacional Representación de viajes, exilios y migraciones de mujeres en la cultura latinoamericana y caribeña. Y ahí de momento quedó mi indagación en espera de más cuentos y novelas de mujeres que leer y trabajar, de mujeres cubanas que leer y trabajar.
pero entre 2006 y 2014, por su relación con algunas de mis publicaciones anteriores sobre escritoras latinas, fui invitada a incorporarme a 3 proyectos sucesivos con amplia participación internacional, coordinados por el amplio e influyente grupo de filología inglesa de la Universidad de Oviedo, con ramificaciones por el resto de España y conexiones con Irlanda, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, y a través de ellas con las migraciones caribeñas, africanas y del sudeste asiático, así como con sus estudios y las teorías en torno a ellas y la literatura. El núcleo temático básico de estos proyectos eran mujeres, migrantes y ciudad. El primero de ellos, Megápolis, era la ciudad multiétnica y sexuada. El segundo, Cosmópolis, la ciudad fluida, representaciones literarias de la ciudad transnacional. Y el tercero, Multiplicity, encuentros incorporados y conocimientos alternativos a habitar y crear la ciudad transnacional. Así pues, en el 2006 me ocupé de las primeras novelas de Cristina García, es decir, de su trilogía cubana, Dreaming in Cuba, de 1992, The Agüero Sisters, de 1997, Monkey Hunting, de 2003, y publicó una cosa que se llamaba Bordes y Desbordes de lo Nacional Cultural, en novela de Cristina García. En el segundo, me dediqué a trabajar en Handbook to Lock, del 2007, y de Lady Matador's Hotel, porque ya era Cristina García, narrativas de lo nacional y lo postnacional en este caso. Y en el tercero, al cual se había incorporado Miami como una de las ciudades transnacionales emergentes de mayor interés, y esto es sustantivo para este trabajo, o sea, entrar en un contexto que se estaba trabajando Miami como una ciudad, en un mundo hispano, como la Universidad de Oviedo, como una ciudad global, como una ciudad transnacional, precisamente por todos los hispanoamericanos que estaban conviviendo allí y la forma de convivencia que tenían. O sea, ya esto pasaba a otro espacio, ¿no? Otro espacio de análisis que me parecía más interesante. Entonces, para eso trabajé los libros de cuentos y novelas de Milene Fernández Pintado, en que se tematizan experiencias de cubanas y cubanos emigrados a esa ciudad. Al mismo tiempo, precisamente porque hacía estas cosas, me comprometí a colaborar con los programas sobre migraciones de mujeres desarrollados por los departamentos de literaturas hispánicas de la Universidad de Udine, su Centro Internacional de Literaturas Migrantes, su revista Oltreoceano, y de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, su archivo Escritoras Migrantes y su revista Diáspora. Y para ellos escribí, actualizándola, una nueva versión de Migración según las narradoras cubanas de entre siglos, ya en el 2014, y un texto nuevo, Residencia y Errancia, Perfiles de la Emigración en la Viajera, de Carla Suárez, que tiene características muy especiales. Entonces, esta tarde les propongo revisitar muy rápidamente y repensar distintas representaciones de la emigración en la narrativa femenina cubana de mediados de los 90 del siglo XX hasta el inicio de la segunda década del XXI, desde una perspectiva que privilegia su intervención como práctica cultural en la dinámica y compleja constitución del orden social de ese periodo y en la promoción de las transformaciones que entonces se iban produciendo en la política migratoria de Cuba. Y quiero entonces ver ahora unas diapositivas. Yo dije que iba a hablar también de las artistas plásticas, y quiero simplemente presentar algo porque es el mejor prólogo para lo que yo voy a decir. Cómo hay un momento de ruptura en que empieza a hablarse, no solamente en la literatura, sino en la plástica también, de la migración y el tono con que se habla de ella. Adelante. Tenemos, en primer lugar, todas las calcografías en color que hace la increíble Sandra Ramos, una colección de la cual traigo 3 nada más, estas que son del 93. Ya en el 93 es la transposición de los famosos versos de Virgilio Piñera a la plástica, ¿no? A la maldita circunstancia del agua por todas partes, el problema de estar saliendo, ya todavía no era la crisis de los balseros, yo le llamo crisis de los balseros, yo digo el drama de los balseros, todavía no había empezado, pero ya había gente que se iba, las famosas salidas ilegales del país paulatinamente se iban produciendo. Otra más, también de Sandra, o sea, la dificultad, la gente que se va en avión, las compañeritas del colegio, el traje de la escuela, bueno, todo el mundo sabe lo que es la simbología de todo lo que tiene Sandra, ¿no? El rostro de la niña, el rostro de Alicia en el País de las Maravillas, el uniforme, en fin, la próxima también. Y esta, bueno, ya un hombre que la abandona, que se va en un avión, que se va, sí, ya. Y el texto que aparece ahí, ¿cuándo podré de nuevo comunicarme, cuándo podré restablecer esta relación? Seguimos.
Y ya esta ya es del 94, cuando ya se ha producido los balseros. Entonces, distintas formas de salir. Seguimos también la niña con su uniforme, ya es un uniforme de primaria. Otro más es una serie que se llama Migraciones 2, de Sandra Ramos. Seguimos el batiscafo, todos los posibles vehículos que ahora sabemos. Después la historia nos ha dicho que ha habido muchos más, camiones que se convierten en balsas, balsas que se convierten en camas, camas que se convierten en cualquier cosa, en fin, todos vehículos de traslación marítima posible. Seguimos. Aquí está otra balsa también, que es la isla misma, y seguimos. Y ya también del 94, Marta María, que es tremendo, es convertirse ella misma en una balsa, en algo que va a salir. Seguimos. Aquí tenemos a Alicia Leal. Yo recuerdo esto porque cuando yo era niña tenía un álbum de postalitas, que eran postalitas que uno pegaba en el álbum de distintas naves. Y aquí tenemos una historia de naves egipcias, naves romanas, trireme romanas, naves griegas, vikingas, todo ha habido por haber, y una balsa cubana con 2 bidones. Eso es del año ya 97, creo que es, ¿no? 2001. Ya es Alicia Leal, todo lo de Alicia Leal es de ese año, sigue. De nuevo, fíjense que es balsero, es el tema de los balseros, la Virgen de la Caridad con los balseros, en fin, seguimos. También otro más, una madre pidiendo que le salven al hijo, en fin, seguimos. Y bueno, la soledad de las mujeres se quedan solas o esperando por alguien que no les escribe. Sigue con la última ya. Esta es Cirenaica Moreira. O sea, es claro la representación, es claro la voluntad que hay aquí y es claro la temporalidad, la cronología, cuándo, en qué momento se produce esto. Y en ese mismo momento se van a ir produciendo algunos de los cuentos. La literatura es mucho más lenta en relación con otras formas de expresión cultural. La música es mucho más rápida, el cine también. Y bueno, en fin, si quieres lo puedes quitar ya porque ya no tiene ningún sentido mantenerlo. Entonces, vinculada al inicio del periodo especial y desencadenada, sin duda alguna, y a ello volveremos, por la crisis, el drama, diría yo, de los balseros, la temática de la emigración, tratada por casi todas las novísimas o posnovísimas narradoras, directa o tangencialmente, de modo explícito o alusivo, constituye el motivo dinámico que articula textos de factura e intenciones muy variadas, en los que se contrasta el presente con el pasado, se interroga un futuro que se presiente incierto y se indaga en los derrumbes morales y los desafíos emocionales y de identidad que experimentan los personajes. Son unos 30 textos escritos por 5, 6, 7 autoras residentes en Cuba que narran e interpelan sus mundos referidos desde la perspectiva de quienes se quedan. En primer lugar, las mismas autoras y en la mayoría de los casos narradoras intradiegéticas, narradoras que forman parte de la narración, que en más de una ocasión son también en la ficción escritoras. Sí, como dice Gloria Ansaldúa, muy bien citada, recordado hoy aquí, la frontera es siempre una herida abierta. Si la emigración, según Stuart Hall, es un gesto definitivo que cierra todo retorno al hogar, si el exilio, en palabras de Edward Said, es una muerte simbólica, no cabe duda de que los traumas que así se metaforizan son violentos tanto para quienes se van como para quienes se quedan. Pero en el caso cubano esto alcanzaba particular vigencia porque prácticamente toda relación entre los que se quedaban y los que se iban estuvo restringida durante 20 años por severos límites cuya transgresión en cualquier sentido estaba prohibida. En Cuba no existía, no podía existir, ni siquiera imaginarse la guagua aérea, esa hilarante metáfora con la que el escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez denominara a la migración golondrina antillana. En 1979, fecha en que vuelven a abrirse las puertas de la isla para quienes se habían ido, como solía decirse, definitivamente, y también por mucho tiempo después, las mujeres, sobre todo las de mayor edad, fueron quienes mantuvieron la comunicación entre las familias, entre las amistades, construyendo en la noche sobre la mesa de la cocina, cubierta de papeles amarillentos y de precarios sobres, puentes por los que se mantenían trenzados los hilos de una trama de afectos y lealtades que para ellas estaba por encima de cualquier otra consideración y totalmente al margen de simpatías o antipatías políticas.
Estos epistolarios, textos de mujeres que se quedaron, tuvieron en la mayoría de los casos el lamentable destino al que la tradición patriarcal y fabulocéntrica condenó la producción textual, de las que solo debían dedicarse a esperar pacientemente a las Penélopes obligadas a deshacer los textos, los tejidos que se habían entretenido en tramar. Esos epistolarios, perdidos u ocultos, serían la primera manifestación de esta escritura femenina de la orilla cubana en torno a la emigración. Bueno, hablo aquí más o menos del Caribe, de las características del Caribe, siempre un espacio de migraciones, en un sentido o en otro sentido, como en el siglo XX se transforma en uno de los principales espacios productores de migrantes, pero siempre en Cuba existió esta migración, y yo termino este párrafo diciendo que no es por gusto de las dos autoras que encabezan el canon nacional de la literatura cubana tuvieron a bien proclamar su condición de expatriadas, de emigradas. La condesa de Merlín subtituló sus memorias, publicadas en 1836, Souvenir d'un Créole, o sea, Memorias de una criolla. Y Gertrudis Gómez de Avellaneda ya en 1838 había adoptado el seudónimo de la peregrina, la extranjera, la que anda por otros lugares. A ella, por lo demás, Avellaneda, se debe una de las más impactantes páginas sobre la inmigración, escrita en los apuntes biográficos con que introduce la publicación de lo que será el viaje a La Habana de la condesa de Merlín, publicado en la Revista de Madrid en 1848. Cito a Avellaneda: ¿qué pedirá el extranjero a aquella nueva sociedad a la que llega sin ser llamado y en la que nada encuentra que le recuerde una felicidad pasada ni le presagie un placer futuro? ¿Cómo vivirá el corazón en aquella atmósfera sin amor? Existencia sin comienzo, espectáculos sin interés, detrás de sí unos días que nada tienen que ver con lo presente, delante otros que no encuentran apoyo en lo pasado, los recuerdos y las esperanzas divididos por un abismo. Tal es la suerte del desterrado. Una vez que los textos que conforman el corpus del que voy a abordar se escribieron en la segunda mitad de los 90 y primera década del siglo XXI, cuando la edad promedio de sus autoras no llegaban a los 40 años, es lógico que el mundo referido en estos cuentos y novelas, que estos cuentos y novelas interpelan, no sea el de las primeras etapas del éxodo cubano, los 60, 70 o el Mariel, sino la migración fundamentalmente económica incrementada a partir de los 90. Por ello, solo 5 se ocupan de hechos acaecidos en etapas anteriores, pero lo hacen desde el presente contemporáneo de la escritura. Y esto no voy a ir a saltarlos porque no tiene ningún sentido demorarnos en textos de los que no vamos a hacer nada más que estos pequeños detalles, ¿no? Solo 5 se ocupan de hechos ocurridos en etapas anteriores, pero lo hacen desde el presente de la escritura. Así, bueno, el padre de una protagonista lamenta que el hermano haya tenido que irse al principio de la revolución, otra dice que cree ver en un balsero que vio de lejos a un antiguo novio que había dejado que la mujer se llevara al hijo y que entonces por eso perdió el trabajo, otra, una protagonista anciana, dice que cuando su hijo la visita tras muchos años de ausencia revive la crueldad del padre que se lo arrancó cuando pequeño y el sufrimiento de la pérdida cuyo duelo no pudo elaborar, y en esa dinámica de pasado y de presente, etcétera, siguen circulando otros cuentos, ¿no?, que van a tratarlo de esta forma así. Por otra parte, ya a comienzos de los 90, cuando se inicia el periodo especial, se produce la paulatina retirada de ciudadanos de otros países que llevaban muchos años en Cuba, ya por razones familiares. Yo me acostumbraba a hacer eso en las clases, con lo que todo el mundo hacía así, se callaba la boca. Bueno, así que se produce al principio de los 90, empieza. Cuando el periodo especial, una de las cosas que sucede, que nos sucede a todos conocemos personas en esta condición, en esta situación, son los extranjeros que habían venido a Cuba a trabajar, que habían venido médicos, habían venido distintas personas que empiezan a regresar a sus países. Y entonces hay estos cuentos aquí de una situación que no recordaríamos nosotros si estos cuentos existieran. O sea, ese es el poder que tiene la literatura. La literatura tiene un poder que no tienen otro tipo de recursos. O sea, yo quisiera saber en qué lugar, cuál es la oficina que tiene elencados los nombres de las personas que eran colaboradores en Cuba y que se fueron en determinado momento. Eso puede que haya existido, pero ya nadie lo recuerda. Pero aquí está la literatura
para recordarlo, en personajes que pueden ser personajes inventados por los narradores en ese momento, a partir de personas que conocieron, que pasaron por eso. Pero ese es el poder de la literatura, es igual que el poder de la plástica, le pone a uno delante de los ojos las cosas que sucedieron, las cosas que van sucediendo y que lo ayudan a uno a pensar y a reconsiderar toda una serie de temas, ¿no? Este es el caso también de un cuento famoso de Lady Fernández de Juan, Clemencia bajo el sol, de una rusa que se va y que, bueno, la rusa que se fue, cuántos rusos, etcétera, etcétera, en fin, por ahí tenemos todo un repertorio. Y bueno, hay otros con distintas características de este tipo, ¿no? O sea, distintos ejemplos dentro de esta tipología de cuentos de personas que trabajaban en Cuba y que se fueron. Están los cuentos de los colaboradores cubanos que cambian, que iban como colaboradores en algún lugar y después se quedan por ahí, hacen distintas cosas, traicionan a las amistades. Hay un cuento famoso de Nancy Alonso en este sentido. Está el cuento también de los colaboradores que se pierden, el cuento de Lady Fernández de Juan también, Viaje a Pepe, de una médico, el caso de este cuento, que va a buscar a 8 colegas que trabajaron con ella en un país africano, y cuando empieza a buscarlos resulta que no los encuentra en ningún lugar. Los resultados de la indagación son decepcionantes. Uno se fue hace 5 años para Miami, otro es vendedor en el mercado único, Pico de Oro se metió a cantante del trío Cuba Azul y anda de gira por Burundi. Y la conclusión a la que llegan entonces es que todos pasamos de moda, y el chofer le pregunta que a dónde va, que qué hace ahora, a dónde vamos ahora, y ella le dice que simplemente que hay que seguir y más nada. Carla Suárez, en Una nueva estación, cuenta sobre una joven que va a San Pablo, y entonces todo lo que encuentra allí y lo que le preguntan de Cuba, los que piensan que Cuba es de una forma y lo que responde ella, y cuenta a su vez que ella no se imaginaba que San Pablo fuera así, y en fin, tenemos toda una serie de ejemplos entre los que me interesaría subrayar Milene Fernández Pintado, un cuento muy interesante que habla de la ansiedad de los viajes, que también es algo que se presenta en muchos de estos casos, que ese cuento se titula El día que no fui a Nueva York, fue publicado en el 99 y narra desde la perspectiva de la protagonista el no viaje de una escritora invitada a visitar esa ciudad, y refiere las gestiones oficinescas, mánticas y religiosas realizadas inútilmente para lograr. Nancy Alonso, en otro cuento que se titula El viaje, publicado en el 2002, también aborda las angustias de los jóvenes engañados por un falso funcionario del Ministerio de Cooperación. El escenario en que se inicia la tumba de la Milagrosa en el cementerio de Colón apunta a la dimensión sobrenatural en la que se coloca la esperanza de lograrlo, al tiempo que las supuestas gestiones de los auxiliares del mentido funcionario apunta a la burocracia ineludible para su consecución. Personajes del pájaro, pincel y tinta china y La sombra del caminante, 2 novelas de Ana Lucía Portela publicadas en el 99 y en el 2001 respectivamente. Emilio U. es un escritor que emigra a Francia. En las estrategias que propician su viaje y en las páginas de sus cartas y su diario, muestra desde una perspectiva y desde las de otros personajes nuevas facetas de la práctica y de la metafísica de la emigración. Emilio U., cuyo apellido equivaldría a la transcripción fonética española del adverbio de lugar francés, donde, es un ausente cuyo vacío se percibe como una pérdida, pero también es alguien que se casó con una francesa para facilitar su partida. Y para sí mismo es un cínico, cito, cuyos problemas con la isla y su mitología no son de índole política, sino más bien de naturaleza, digamos, térmica. Y al mismo tiempo es, además, alguien que no puede dejar de ser cubano y que no logra adaptarse al espacio de acogida. Este malestar permanente, o mejor, este no estar del todo, que es del emigrante, que es característico del emigrante, que está en toda la literatura de la emigración, se encuentra también en 2 narraciones cuyas protagonistas, la escritora ya mayor de Una extraña entre las piedras, de Ana Lucía Portela, cuento que por supuesto es un homenaje a Lourdes Casal, publicado en 1999, y también en otro cuento de la joven intelectual de Mare Atlanticum, de Milene Fernández Pintado. Ambas protagonistas tampoco acaban de pertenecer a su nuevo entorno. El énfasis en el tratamiento de los conflictos que promueve la emigración en quienes se quedan
subraya que estos pueden resultar aún más complejos cuando regresa de visita a quien se fue. Hay retornos, hay en estos cuentos retornos felices y retornos infelices también. En este caso es una madre que ha dejado abandonado a su hijo, que ha tenido miles de conflictos en la casa, y cuando vuelve, pues todo el mundo la está recibiendo, la suegra que no la podía ver ni en pintura, la besa, la abraza, los vecinos gritan alborozados ante las maletas que bajan del automóvil, y el niño es el único que se queda tartamudeando, el niño que no pudo recuperarse de aquella pérdida de la madre en su momento. Bueno, esto es un poco dramático, pero en fin. Y hay un regreso mucho menos traumático. Se trata de Yo te voy a explicar, un cuento de Nancy Alonso, donde el reencuentro de dos primos que no se ven desde la infancia escenifica la distancia no ideológica o cultural, sino del día a día y del confort que separa y casi incomunica a los que se fueron y los que se quedaron. El primo le pide a la prima que lo recibe en su casa, que quiere ir al baño, que le diga dónde puede ir, y la prima entonces se dedica a explicarle cómo tiene que abrir la llave de la lavamanos, cómo tiene que descargar el inodoro, cómo tiene que el agua, de dónde la va a conseguir, en fin, toda una serie de cosas que uno se da cuenta que ya hay un desfasaje entre una vida y otra vida en que no se entiende, hay una incomunicación por problemas muy concretos de convivencia. Bueno, el tema de los balseros está tratado por todas estas autoras de un modo o de otro, mucho menos dramático y desde lejos siempre. No hay ninguna mujer balsera en los cuentos, que lo que es la literatura de los balseros de los hombres, ¿no? Y en fin, también llego hasta aquí porque voy a detenerme entonces brevemente a mencionar nada más, porque es algo en que trabajé después y que ya no me da tiempo de verlo acá, que es lo que ha hecho Milene Fernández Pintado. Milene tiene 4 libros en los cuales hay cuentos en que se localizan en Miami específicamente. Son cuentos de cubanos en Miami, muy interesantes, muy útiles, muy buenos para análisis como el que se pretende que se haga vinculado al tema de la emigración en un encuentro que tiene que ver con emigración. Y además de tener esos 4 libros en los cuales hay cuentos de los que salen los personajes, tiene 2 novelas, en la primera de las cuales estos personajes de los cuentos van a intervenir. Esa novela es muy interesante en sentido general, porque es una novela en que se desarrolla en la ciudad de Miami, en que están presentes estos personajes, en que hay personajes que después nos vamos a encontrar en un reencuentro en la vida real en Cuba, personajes y espacios que fueron de gran trascendencia en la vida de esa ciudad. Y esa novela que se llama se titula Otras plegarias atendidas. Y con posterioridad escribió otra novela en el 2008 que se llama en una escuela del mundo, en una esquina del mundo, que ya trata también la emigración. Es una novela sobre la emigración, pero sobre la emigración desde La Habana, y sobre todas las personas que en su entorno están emigrando o regresando o que tienen que ver de algún modo con la inmigración, que reciben personas que viven de lo que les manda la familia, etcétera, etcétera. En fin, está esa novela, y hay otras 2 que menciono y que trabajo aquí. Una es una de Wendy Guerra que se titula Todos se van, en la cual lo que es de interés, el problema de quedarse solo de nuevo la persona que se queda sola. Y otra novela que es de mucho interés, para mí es una de las que más me interesa, que es de Carla Suárez, que se titula La viajera. Es una novela del 2003, muy temprana novela, que tiene 2 protagonistas, 2 amigas, una que representa claramente a la persona que no puede vivir si no tiene un lugar a donde estar atado, en esta casa un marido italiano y una vida en Roma, y otra que simplemente lo que quiere es viajar, moverse, ir de un lugar para otro, cambiar de un lugar para otro, estar toda la vida en relación con otros emigrantes, encontrarse, vivir en ese mundo de migraciones. Y que lo que da, o sea, se trabaja, esa novela habría que trabajarla siempre desde la perspectiva de un movimiento nomádico, ¿no?
ahí hay un nomadismo en toda esa novela que es de mucho interés y que forma parte de la vida del emigrante también, del mundo de la emigración. Entonces, eso en sentido general lo que es la narrativa de la emigración en estas escritoras. Hay un grupo pequeño de escritoras, repito, son 5, 6, 7, según como las queramos clasificar, porque ya Carla hace mucho tiempo que no vive en Cuba y otras que han dejado prácticamente de escribir, escribieron 2 o 3 textos y ya después no escribieron más de esto. Eso es lo que tenemos ahí y bueno, creo que el interés que puede tener es un testimonio de lo que es la emigración, cómo ha intervenido la emigración dentro de la narrativa cubana. Creo que en otro caso no lo hay, no lo hay, por lo menos en la narrativa de mujeres se presenta así. En la narrativa de hombres no he encontrado nada que pueda tener el interés que ha tenido esto para mí. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a las panelistas por invitarnos a pensar en la creación literaria y en la creación artística en general, como decía Luisa, como expresión de la identidad y de la memoria. No tenemos tiempo para preguntas porque debe empezar el próximo panel, pero bueno... esto es larguísimo, ¿no? Pues tenemos tiempo, bueno, ¿alguna pregunta? Un comentario. Bueno, ya entonces quienes quieran seguir debatiendo sobre esos temas pueden acercarse. Bueno. Tenemos 10 minutos para salir, tomar un té.